miércoles más aquí en San Antón, en la madrileña iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza 63 de Madrid. Los miércoles de San Antón, ya lo sabéis, son los encuentros sociales, culturales, deportivos, científicos, religiosos, que tratan de convertir esta iglesia en un templo de puertas abiertas, en el meeting point de los que creemos, de los que no creemos, de todos. Y bajo el auspicio de Mensajeros de la Paz y de la mano del Padre Ángel. Siempre digo lo mismo, que hoy es un día especial, pero es que hoy realmente lo es. Tener a Iñaki Gabilondo con nosotros y solo para nosotros es un orgullo. Y hoy venimos a hablar de un tema que es muy serio, que es la soledad. La soledad es una enfermedad mortal, silenciosa, que nos ataca, que no respeta ni edades, ni razas, ni ideologías, ni condiciones sociales, que nos puede atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es además una enfermedad de oportunidad. Huele la vulnerabilidad y ataca a los que están frustrados, a los que están tristes, a los que sienten nostalgia, a los que están solos. No deja de ser paradójico que en el mundo superpoblado en el que vivimos cada vez estamos todos más solos. Voy a contar 3 pequeñas anécdotas relacionadas con la soledad y relacionadas con Mensajeros de la Paz. La primera es exótica. En Benín, el Padre Ángel acude a una aldea remota para aportar letrinas, pozos de agua, una maternidad, y encuentra que en medio de la aldea una choza está separada y muy sucia y abandonada. Nadie le quiere dar noticias de por qué esa choza, pero él se adentra en ella. Allí estaban los niños enfermos, los niños con deficiencias, los niños con síndrome de Down, niños albinos. Como son una deshonra para las familias, los tenían encerrados, atados y a oscuras 24 horas, apenas alimentados hasta que morían. La segunda tiene como protagonista directo al Padre Ángel. En Oviedo, años 60, el padre acogía a niños a los que daba lecho, techo, habitación, instrucción y sobre todo afecto. Recoge a un niño en la estación de autobuses de Oviedo que venía de la aldea de una familia desestructurada. Le recibe con un beso, el crío tendría 7 u 8 años, y le coge de la mano y le dice: del viaje desde la aldea hasta aquí, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y le contestó el niño: el beso que me ha dado usted al padre. Nadie le había dado un beso hasta ese momento. La tercera anécdota, aquí, en estas mismas paredes. Un miércoles acudió una señora latinoamericana de unos 50 años, de aspecto profundamente derrotado. Le pregunté que en qué podía ayudarla, no me contestó. Insistí, se echó a llorar y cuando se le pasó el shock en que se encontraba me contó su historia. Analfabeta de Perú, abandonó su aldea, abandonó a su esposo, a sus hijos, a su familia, para venir a Madrid a trabajar. En el aeropuerto de Lima le metieron droga en la maleta y la detectaron aquí en Madrid. Fue condenada a 15 años de cárcel. Y ese día, aquel miércoles, salía de la cárcel, sin dinero, sin nadie. El único papel que tenía era la certificación de instituciones penitenciarias diciendo que había cumplido íntegramente la condena. Le pregunté: pero bueno, ¿y su abogado no le ha aconsejado? Pero podía tener abogado. ¿Y no ha pedido usted ninguna salida? Pero se podía. Bueno, esto no hay que irse a ningún sitio, no son cuentos de la Edad Media, son cuentos del siglo XXI aquí en Madrid, bajo estas paredes. Evidentemente la soledad no es una fruslería, es algo que nos ataca, como he dicho antes, de una forma letal. Afortunadamente hoy la han considerado una enfermedad y la ciencia, los gobiernos, las ONG están detrás para acabar con este mundo. No se trata de dar una ayuda al necesitado, se trata de dársela, de mirarle en los ojos y de hacerle una caricia o una palmada de ánimo. Pero afortunadamente, desde comienzos del siglo XX hemos tenido un ayudante inesperado a la hora de combatir la soledad. Los medios de comunicación en general y la radio especialísimamente.
Las ondas hercianas llenan los hospitales, las oficinas, los talleres, las cárceles, los hogares. Las ondas hercianas nos acarician, nos entretienen, nos hacen reír e incluso nos dan la oportunidad de llamar de vez en cuando a las radios para decir aquí estoy yo y saludo. Eso es fundamental. Y por eso está aquí Iñaki Gabilondo, que nació en San Sebastián en el año 42, el mayor de una familia de 9 hermanos. Estudió el bachillerato en San Sebastián, en Navarra sus licenciaturas de Filosofía y Letras y de Periodismo, y la historia con 20 años en la COPE, con 25 San Sebastián, la cadena SER, luego Sevilla, Radio Televisión Española, Hoy por Hoy, que se ha mantenido durante 30 años en cabeza del ranking de audiencia y que ha pasado, Iñaki, no como el logotipo del periodista, sino como el logotipo del buen periodista. Y la primera pregunta que le quiero decir a Iñaki, que por cierto, no me resisto a decírselo, ¿eres consciente de que tu apellido es el primero de los 8 apellidos vascos? Hola, buenos días. ¿El segundo? ¿El segundo? Sí, el primero creo que es Igartiburu, me parece. Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es decir que lo que siento es que yo aquí debería venir a guardar silencio. A este sitio se viene a aprender, no a enseñar. A este sitio se viene a oír, no a hablar, ¿no? Pero soy educado, me invitan a hablar y lo haré. Pero que conste que mi pensamiento es que este lugar merece ser visitado para aprender, no para enseñar nada. Bueno, quiero agradecer por tanto a Mensajeros, a Padre Ángel, a todos vosotros que me hayáis invitado a venir aquí. Pues sí, no sé muy bien cómo comenzar. Podría comenzar recordando, mientras hablabas lo he recordado, un día que estaba yo en la radio y un taxista me dijo: se ha montado en mi coche una mujer, me ha dado 20 euros y me ha dicho, le he preguntado dónde vamos y me ha dicho no me importa dónde vayamos. Hasta que se acaben los 20 euros, por favor, deme conversación. Hace 2 meses que no hablo con nadie. Quería recordar que lo que has comentado de la conciencia general de que hay un problema muy grande se pone de manifiesto en algo que todo el mundo va a entender, que demuestra eso. En Japón hay un Ministerio de la Soledad, desde este año. El gobierno japonés tiene un Ministerio de la Soledad. Y desde 2018, en el Reino Unido, hay una Secretaría de Estado de la Soledad. Se ha entendido, por tanto, que estamos ante un problema que ya no solamente tiene las dimensiones que has dicho, sino una dimensión sociopolítica que merece, dicen, ser observada a la totalidad. Claro que conviene que precisemos lo que decimos, porque los ingleses tienen 2 palabras para hablar de la soledad. Distinguen la soledad voluntaria de la soledad no voluntaria. A una le llaman solitude y al otro le llaman loneliness. Nosotros no, nosotros tenemos la misma palabra. Una única palabra para recoger pues, circunstancias tan diferentes como la de quien se recoge porque quiere hacerlo, para reflexionar, para trabajar, para vivir de otra forma, o quien es expulsado por la sociedad a ese rincón donde está absolutamente solo. Este es un asunto que va a más imparablemente, como consecuencia de muchas circunstancias. Voy a dar 2 datos. En este momento se fija para el año 2035 una población de 5.700.000 ciudadanos que en España van a vivir solos. 5.700.000. La suma de muchas cosas. La suma del modelo en el que estamos viviendo, en que cada vez hay más hogares unipersonales y los rebotes de una sociedad que va expulsando de la pista a raquetazos el material sobrante, ¿no? Entonces, se va a encontrar la sociedad con un problema que lo mire por donde lo mire, pues va a tener que afrontar. Digo lo mire por donde lo mire, porque me temo que no va a ser suficiente la mirada que debería ser suficiente. La mirada que debería ser suficiente debería ser la mirada humana, la mirada puramente de la solidaridad humana, el entendimiento de las cosas, que no necesitaría más, pero va a necesitar más. Lo mismo nos ocurre ahora con el coronavirus. Yo ayer contaba en la radio, me había llamado el presidente de Médicos Sin Fronteras y me decía, haced saber que ahora que parece que está acabando el coronavirus, está acabando la pandemia, pero sigue la epidemia en los países del sur, y esa epidemia va a seguir durante mucho tiempo y además, si no nos va a ser suficiente por conciencia humana esa evidencia, hagámoslo por
conciencia de la defensa propia, porque todos estamos amenazados mientras esto es así. Van, por tanto, a manejarse todos los argumentos estadísticos, políticos, económicos, porque no parecen suficientes los que tendrían que ser suficientes, los argumentos de la humanidad. Tenemos una gran dificultad para entendernos como miembros de una misma colectividad. Es un caso muy llamativo. Yo en el asunto del coronavirus lo he visto con más claridad todavía, ¿no? Si hay algo que nos hubiera debido llevar al convencimiento de que formamos parte todos de la misma especie, no conseguimos mirarlo con una mirada apenas ni nacional, muy poco interregional, muy poco global y nada relacionada con esta condición de hermanos de género. Somos hermanos de género. Y como decía pues una filósofa, Adela Cortina, decía, es curioso que celebramos en cada país el Día de la Independencia cuando deberíamos celebrar el Día de la Interdependencia, porque si algo nos ha demostrado esta enorme drama que hemos tenido, es algo que hubiéramos debido saber sin necesidad del drama, y es la interdependencia. De forma que aquí nos encontramos, regresando al tema de la soledad, con este tipo de realidades que van a tener que ser atacadas desde 17 lugares diferentes. Lo atacarán los estadísticos, desde el lado de la estadística, los atacarán los economistas, los atacarán los políticos, lo atacarán todo el mundo. Pero nada de eso servirá, porque solo podrá servir aquello que se modifique como consecuencia de una profunda convicción colectiva procedente del ser humano. Cambios de paradigma, cambios de mentalidad, cambios de visión del otro, cambios de conciencia de lo que significa los demás, de lo que significa la vida, lo que significamos nosotros. Mientras tal cosa no ocurra, va a ser imprescindible hacer un esfuerzo, pero va a ser titánico, porque este drama que estabas contando no es un resultado azaroso de una especie de circunstancia meteorológica adversa, es el resultado de una manera de organizar la sociedad. Esto pasa porque están en vigor unos valores que conducen inexorablemente a este tipo de situación. Y, por tanto, no se va a poder modificar profundamente ese tipo de situación si no se modifican esos valores, causa desencadenante de este tipo. Y no tienen, por el momento, mucha pinta de irse a modificar esos valores. De forma que está llamada la sociedad a tener que participar de una forma muy intensa y muy concienciada y haciendo proselitismo creciente para llevar al convencimiento de las personas que no se va a producir de una manera natural la solución de este problema. No, porque la corriente demográfica va en dirección contraria, creando más burbujas de solitarios, porque la economía asustada paliará, pero no lo resolverá, y porque va a ser imprescindible que cambie el paradigma. O sea, yo creo que y yo tengo esperanzas en que cambie el paradigma, porque aunque parece imposible creerlo, y quien dice algo así siempre es acusado de ingenuo, de buenista, yo he visto que a lo largo de la historia se han producido extraordinarias novedades que no estaban previstas como consecuencia de los cambios de paradigma, cambios de comportamiento, cambios de mirada. De repente se proyecta la mirada en otra dirección y cambian las cosas. A veces derivada del susto que se pega a la gente y las sociedades al ver a dónde conducen los pasos que están dando. La soledad es un drama extraordinario. Y además lo que más dolor produce es que lo conocemos todos. Lo conocemos todos. Sería interesante hacer una encuesta para preguntar qué ciudadano no tiene cerca o ha tenido cerca, o está cerca de tener una experiencia dramática de esta naturaleza. ¿Quién no está viviendo en una familia cuyo anciano padre o anciano abuelo está viviendo solo, que está creando un problema de organización familiar para ver cómo se atiende su circunstancia? ¿Quién no está conociendo estas situaciones en su vecindario, en su entorno familiar? Por tanto, forma parte de los secretos vergonzantes de la sociedad, que no se atreve a poner nombre a lo que conoce y que sabe muy bien, y que en ocasiones padece, y que por tanto teme padecer, porque cuando ve lo que está pasando, sabe lo que le va a pasar dentro de 5 pestañeos, porque la vida le empuja en esta misma dirección. Por tanto, es extraordinariamente sorprendente que ante evidencias probadas, completamente conocidas, no exista una
determinación de modificar las circunstancias. Pero, sin embargo, a pesar de conocer todos los elementos que conforman la situación social propicia a la soledad, lo cierto es que, para mí, la característica inicial radical es que es invisible. La invisibilidad. Incluso los solitarios, los enfermos radicalmente de soledad, no saben que están solos. Ya, pero es una invisibilidad falsa. No es la invisibilidad de lo que no se ve, sino la invisibilidad de lo que no se quiere ver. La invisibilidad de lo que uno coloca intencionadamente en la parte oculta de su luna vital, pero no porque no lo sepa, sino porque no lo quiere saber. Yo decía que ahora no hay ciudadano que no tenga conciencia de esta realidad y le arañas un minuto y enseguida aparece un familiar, un entorno, un vecino, un conocido o unas experiencias dramáticas que ha conocido. El vecino ha aparecido muerto solo, la angustia de este... Es un hecho conocido, de manera que la invisibilidad es una falsa invisibilidad, es una invisibilidad forzada, es una invisibilidad postural. O sea, nos hemos colocado en una posición que no vemos porque hemos decidido que no la queremos ver, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices en el sentido de que por eso, a pesar de que se ha conocido, lo hemos convertido en invisible, es más imprescindible que suenen las campanas. La acción que hace Mensajeros o que estáis haciendo permanente aquí vosotros, forma parte de esa especie de zumbido del moscardón que te está dando el oreja para que no se te vaya a olvidar lo que ya sabes, para que no pretendas seguir fingiendo que ignoras lo que sabes que es verdad. Y por tanto, pues es una lucha, ahí está el juego del cambio de paradigma, y ahí es donde yo tengo especial curiosidad por ver cómo se van a producir el pensamiento de las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque percibimos señales de todo y de todo lo contrario. En cualquier asunto que plantee sobre la mesa podemos enfocarlo por aquí y vemos aspectos que nos esperanzan. Y lo miras desde allá y vemos aspectos que nos desesperanzan. Bueno, yo para empezar soy más partidario de mirar los aspectos que nos esperanzan. Y entre los aspectos que nos esperanzan, yo sí encuentro elementos que me esperanzan respecto a la posibilidad de que haya movimientos de cambio en la jerarquía de valores de los jóvenes. Dirás, pero ahora parece eso es lo último que se ve. Sí, es lo último que se ve. En los jóvenes lo primero que se ve es paro, falta de futuro y desolación. Pero yo creo ver debajo algunos temblorcillos que anuncian cambio de posición en algunas cosas. No sé si será así. Mientras tanto, quien haya tenido una experiencia de contacto con la soledad, y los que nos están ahora oyendo y viendo, todos ellos la tienen perfectamente, saben el impacto brutal de corte humano que significa. Pero también hemos de recordar que lo humano, en cierto sentido, está quedando desplazado de esta sociedad. El valor predominante es el dinero, el valor predominante es el éxito, el valor predominante es el ahora mismo, el valor predominante está dejando a un lado pues, estos sectores frágiles y vulnerables de la sociedad. No se quiere ver. Esta sociedad tiene mucha costumbre de esconder lo que no quiere ver. Ha escondido la muerte. Ha escondido la muerte. Lo primero que hacen los agentes de tráfico es tapar el cadáver. Tapar la muerte. Nos moríamos en casa, ya nadie se muere en casa, hay que llevarlo a un lugar aséptico donde se nos mueran sin que los veamos. Los centros, asilos, etcétera, pues tienen ese carácter un poco de lugar donde depositamos las fragilidades y las decadencias para no verlas, además de para resolver problemas de gestión de la vida cotidiana, evidentemente, ¿no? Entonces, es muy evidente que hay una actitud general de la sociedad que ha impuesto ese pensamiento de apartemos los elementos que no queremos ver. Y lo más grave, a mi juicio, de todo esto es la fractura de lo comunitario. La acción que desarrolláis y que estáis haciendo es, de nuevo, tratar de coser las fracturas de lo comunitario. Las familias, las vidas, estaban construidas hasta hace no mucho tiempo en base a una especie de telaraña de corte comunitario. La familia, yo nací en mi casa, mis hermanos nacieron todos en mi casa. En mi casa vivían mis padres, en mi casa vivían mis abuelos, en mi casa vivía mi bisabuela, que se murió cuando yo tenía 20 años. Vivíamos en una estructura de relación que todavía en España se mantiene razonablemente y por eso no se han producido calamidades mayores. En otros lugares eso ya se ha venido a volado de una manera muy grande, ¿no? Pero la ruptura de lo comunitario, la fractura de lo comunitario es lo que más desolación produce
y donde yo creo que habría de intentar trabajarse y donde tal vez los jóvenes vengan con un paradigma nuevo es en la reconstrucción de lo comunitario, que a lo mejor ya no va a ser en la línea de padre, madre, abuelo, bisabuela como antes, pero sí en la de la participación activa en la tarea comunitaria, compartida, lo compartido. Lo compartido viene a constituir ahora mismo la reconstrucción de lo comunitario que antes ya las estructuras familiares venían a constituir. Ahora las estructuras familiares ya no pueden ser así, pero por tanto, como necesitamos estructuras comunitarias, tenemos que tenemos que construir estructuras comunitarias, participar en las estructuras comunitarias que hay, hacer comunidad, poner en común. Y es muy terrible el mal ejemplo que nos dan, por ejemplo, los políticos, con las dificultades que tienen para poner las cosas en común. Yo siempre he dicho que la vida, la sociedad, es un juego de discrepancias entre puntos de vista diferentes, intereses diferentes, y se inventó un sistema que se llama la democracia para gestionar esos intereses contrapuestos, legítimos intereses contrapuestos. Pero en esa bolsa de legítimos intereses contrapuestos hay puntos de encuentro donde está establecido lo común, donde está establecido el sentido común, el sentido de lo común, el sentido de lo que no discutimos porque entendemos que nos compete a todos. Bueno, ese territorio de lo común está empezando a ser un territorio muy escaso. Cada día hay menos puntos en los que se construyen elementos de acuerdo, donde puede haber algo común para fabricar ese sentido común colectivo. Bueno, por eso la sociedad creo que tiene que intentar ir fabricando unidades de encuentro de lo común, para volver a tejer esa urdimbre comunitaria que a mi juicio se ha perdido. Porque somos instintivamente sociables. El ser humano es un ser social. Tan es así que con la pandemia, al ser aislados, hemos percibido todos como que algo humano se nos muere. Algo humano se nos muere. Sí, sí. En efecto. De todos los aspectos que has tocado, los aspectos médico-sanitarios, los aspectos estadísticos, las conductas o las posturas de los gobiernos para hacer frente a la soledad, tengo la sensación de que el mayor esfuerzo es el que nos corresponde a nosotros. Todos conocemos un caso, todos conocemos muchos casos y que depende de nosotros, de un simple abrazo, de una caricia. Eso que ahora está tapado por la pandemia, de repente se va a quedar, se va una pandemia, pero se queda una enfermedad que late en ¿cuántos has dicho? 5 millones. 5,7 millones de personas solas en el año 2000, no, que vivieran en el 2035. En Japón, el 40% de la población en el año 2040 es el cálculo que manejan. Si eres un experto en algo, eres un experto en radio. Te has estado levantando a las 4 de la mañana durante muchísimos 30 y pico años. 30 años, sí. ¿Qué puede hacer la radio? Para mí es el elemento esencial, un pegamento que nos puede unir a todos. Pues en la línea de lo que decía, tratar de vertebrar líneas de comunidad, pues evidentemente la radio juega un papel determinante porque es un producto que parece inventado de forma perfecta y exacta para construir hilvanes de comunidad. Eso es lo que parece que evidentemente tiene que poder hacer la radio y lo tiene que hacer, y yo creo que lo hace. Y que debería seguramente hacer más. Hay que volver a recolocar el ser humano en el centro de la atención de todos. Para vosotros es muy fácil, bueno, muy fácil, no es nada fácil, digo, vosotros lo veis con claridad porque os dedicáis a eso, tenéis colocado en el centro de vuestro foco el ser humano, pero no tiene la sociedad colocado el ser humano en el centro de su foco. Y por tanto todo el juego consistiría en colocar de nuevo al ser humano en el centro de su foco, al ser humano como un ser doliente, un ser frágil, un ser pues asustado, un ser ilusionado, la razón de ser de todo. Entonces, está fuera de foco. Están en foco otras cosas, se han colocado en foco otras cosas. Es muy impresionante lo del dinero, por ejemplo. Yo llevo en la radio, bueno, llevo toda mi vida en la radio. Cuando yo empecé a hacer Hoy por Hoy, nosotros no dábamos noticias de economía, por ejemplo. Muy pocas noticias de economía se daban, porque ya se sabía que la vida era austera, difícil y estábamos menos compartidos. Información de bolsa no se daba. No había nadie que tuviera dinero en bolsa, un pequeño grupo de personas, ¿no? Ahora hablamos con una soltura extraordinaria de elementos que nos colocan a espaldas totalmente del hombre. O sea, hay gente que está pasando las moradas y sufriendo como tal, y muriendo solo. Pero nosotros ya hemos llevado el tema de la economía a un territorio
de la irrealidad. Hablamos de miles de millones de euros como si eso supiera alguien qué quiere decir, y sin embargo forma parte ya del lenguaje cotidiano, del mismo lenguaje cotidiano que se ha alejado del otro y de su drama absoluto, sin embargo incorpora con naturalidad el juego de abstracto de los miles de millones de euros. ¿Qué puede hacer la radio? Pues yo creo que lo que yo creo que hace, lo que creo que debería hacer mucho más, y lo que forma parte en cierto sentido de su esencia. Antes, en los primeros años de la radio, de mi vida, pues, en la película Historia de la radio lo demuestra, aquella especie de línea solidaria, activa, permanente que tenía la radio, que tenía programas, ustedes son formidables, un montón de programas así, que luego fueron, en cierto sentido, caricaturizados como si fueran una broma, pero eran activadores de la solidaridad sistemática, periódica, organizadamente, y la solidaridad incluía. Pero ¿sabe lo que pasa? Que España es un país que tiene muchas cualidades y muchos defectos. Nosotros somos muy buenos para el 2 de mayo y somos muy malos para el 3 de mayo, para el 4 de mayo, para el 5 de mayo, para el 6 de mayo, para el 7 de mayo. Cuando se produce una emergencia, y la radio lo sabe, y la radio es solicitada y la radio toca una tecla, se produce una reacción activa que nos revela la existencia de un corazón solidario vivo. Un corazón solidario con escasa perseverancia, porque unos días después, cuando el drama sigue igual, hay que hacer mucho ejercicio de memoria. Yo tenía durante varios años lo hice y me gustó. Cuando acababa la temporada, en el programa nuestro, yo hacía una lista de personalidades, personas que habían sido noticia por una circunstancia humana dramática a lo largo del año y que nosotros en su momento le habíamos prestado atención, pero que ya no. Pues una persona a la que un día, pues no sé, un atentado de ETA le había segado la vida, seguía vivo, pero estaba ya pues, sin manos, o sabía que durante unos días fue una noticia extraordinaria, pero que ya no era noticia, y una serie de personas así. Y les llamamos por teléfono al acabar el curso. Fuera de antena, ya no era un tema de la radio. No, hola, buenos días, sí, le llamamos de por allá, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Y, ¿cómo? No, es que no quiero hablar. No, que no le llamamos para que usted hable. Entonces, ¿qué quiere? Queremos saber qué tal está usted. Un ejercicio, yo les decía a mis compañeros, tenemos que hacer esto para no perder nuestra piel, nuestra humanidad, nuestro sentido de la humanidad. La noticia desapareció, pero el ser humano no ha desaparecido. El drama sigue, aunque la noticia del drama ya no sea noticia, el drama sigue. Y nosotros tenemos, no ya para que valoren nuestro gesto, sino para hacer gimnasia de sensibilidad personal, tenemos que hacer una especie de pequeño balance y recoger de nuestro coche escoba todos aquellos episodios humanos y volver a recordarlos latiendo, viviendo, permaneciendo en su angustia, en su sufrimiento. Y durante un tiempo se hizo y un grupo de compañeros nos poníamos a llamar por teléfono, siempre nos pasábamos los primeros minutos asegurándoles que no les queríamos hacer ninguna entrevista ni nada, sino y que no estaba saliendo antena, no, que era solo para... Sí, la dificultad es tener perseverancia, la dificultad es el mantenimiento de la y ahí también, pues la radio pues puede jugar un papel siendo el goteo de las cosas que necesitan ser constantemente. Mira, ocurre como con los donantes de sangre, ¿no? Hay un montón de gente que no sabe que si la sangre no se dona, no hay. O sea, tú cuentas con que tú vas a un hospital y sabes que habrá toallas, y habrá sábanas, y habrá pues un bisturí, y habrá sangre, sí, pero el bisturí lo puedes comprar y la sangre no. La gente no lo sabe. Y sin embargo va al hospital dando por supuesto que habrá sangre. Y llega un momento en que empieza a flaquear la donación y empiezan los hospitales a llamar alarmados, a decir que no tenemos sangre, porque la sociedad no parece tener muy en cuenta que o se dona o no hay, y que en cualquier elemento de los dramas humanos, etcétera, o se actúa o no se actúa, no se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Y vivimos todos inmersos en esa contradicción. Yo personalmente, pues, ¿qué voy a decir? A mí me da vergüenza, me da vergüenza estar comentando estas cosas. Yo soy un hombre afortunado, vivo en una familia perfectamente estructurada, vivo en un matrimonio muy bien avenido, tengo unos hijos que me quieren, tengo unos hermanos con los que estamos bien, no tenemos problemas de supervivencia, vivimos en un piso cómodo. Claro, hay que hacer un importante esfuerzo de imaginación para no olvidar
lo evidente. Y para no olvidar lo evidente es necesario que se suenen muchas campanas. Las de la radio tienen que sonar, yo creo que suenan, deberían sonar más. Yo he hecho lo que he podido para difundir el concepto de esta responsabilidad que no cesa. Y luego, como digo, las organizaciones, como Mensajeros y como muchas otras, que tienen la tarea y que desarrollan una tarea formidable para que no se nos vaya a dormir la conciencia, ¿no? Y para que estemos despiertos. Y eso que has dicho tú, lo de la caricia, lo de la mano, es muy, muy bueno. Según contaba, estaba recordando esa frase tan buena de un pensador surcoreano que decía: las cosas más importantes de la vida no son cosas. Es una idea extraordinaria. Cuando el avión está a punto de estrellarse y los pasajeros del avión son conscientes de que se van a morir, cogen todos el móvil, hacen una llamada, y todas esas llamadas te sitúan ante las evidencias. ¿Qué están reflejando en ese momento? ¿A quién llaman? ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es su último mensaje? El de todos, sean de derechas, de izquierdas, ricos, pobres. ¿Cuál es ese mensaje? Es un mensaje siempre de amor, siempre de amor. La conciencia de que las cosas, como digo, están colocadas en un terreno distinto al del valor de la propia sociedad. Fíjate, en el coronavirus, yo lo conté un día y fue interesante, ¿no? Un buen día las autoridades nos dicen: por favor, todos en sus casas, menos los imprescindibles. Y hacen pública la relación de los imprescindibles. Y cuando se hace pública la relación de los imprescindibles, nos encontramos que entre los imprescindibles están barrenderos, auxiliares de tal, los que transportan las cosas a los supermercados. Es decir, ¿no hubiera debido ese dato colocar blanco sobre negro ante la sociedad una evidencia clamorosa? Acabamos de notificar cuál es la relación de imprescindibles. A partir de ese momento se supone que la sociedad hubiera decir: caramba, son los últimos que contratamos, los primeros que despedimos, los que peor pagamos. Y resulta que son los imprescindibles. Una sociedad es perfectamente capaz de hacer esa selección de los imprescindibles y a los 2 segundos actuar como si no hubiera hecho la selección de los imprescindibles. Bueno, pero a mí me impresionó eso mucho, porque dije, evidentemente yo puedo estar en mi casa tranquilamente y no le pasa nada a la sociedad, sobrevive, aunque todos somos necesarios, pero hay algunos que son imprescindibles, y fíjate quiénes son, los últimos de la fila. Esa es una buena indicación de dónde está colocada esta. Y como decía, lo de las cosas y lo de que importan las cosas y las cosas que más importan está también en esa misma línea de pensamiento. Ordenar los valores de acuerdo con nuestra verdad, no con una verdad, con nuestra verdad. Usted, en el momento que se va a caer el avión, recuerde lo que le importa, está usted mostrando cuál es su verdadera estructura de valores. ¿Qué ha hecho usted con ella? En muchos casos, evidentemente, pues porque la vida, porque hay que defenderse, porque hay que sobrevivir, uno coge y juega a los malabares con sus valores. Pero usted no se engañe a sí mismo y no me engañe a mí. Usted ya me está diciendo cuáles son sus verdaderos valores. ¿Ha vivido usted de acuerdo con eso que usted está viendo ahora que no? Ya tenemos un dato, ordene sus valores. Querida sociedad, usted que está haciendo la lista de los esenciales, lo está haciendo usted. ¿Por qué no empezamos a movernos en la dirección de nuestra propia lógica, de la lógica nuestra? Porque efectivamente las cosas más importantes de la vida no son cosas. Yo tengo 78 años, tengo hijos mayores, tengo 3 nietas que ya están acabando su carrera en la universidad, estoy de cierre y desde luego afirmo rotundamente que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Y que ese caricia, esa mano que pones, ese esfuerzo que haces, esa compañía que das, forma parte de los grandes tesoros de la vida, los grandes tesoros de la vida, los grandes tesoros de la vida, que si la ciudadanía, los socios, fuéramos capaces de mirarnos al trasluz, veríamos que todos y cada uno de nosotros consideramos que es así. Nos atropella luego este fragor de una carrera, a mi juicio, totalmente enloquecida y donde yo creo que también hay que librar una batalla, porque no se trata de plantear esto como una discusión de corte político, pero sí hemos de decir
que desde los puntos de vista legítimos de unos y de otros hemos de saber que si los problemas que denunciamos son consecuencia de determinado tipo de valores desplazados, hemos de participar en la acción colectiva para recolocar esos valores en su sitio. Sí, perdón. Tengo a Ángel, que es nuestro protector, al teléfono, que nos quiere dar los buenos días, si nos dejas. Anda, hombre. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal, Iñaki? Nada, que me dice el padre Ángel que estás por ahí hablando de la soledad. Sí. Y quería darte un abrazo grande y a él y a todos los que están siguiendo esta comunicación, que seguro que tú de eso sabes qué decir. Pues muchas gracias, Ángel. Sabes que nos vemos mañana, ¿eh? Sí, que mañana tenemos una reunión familiar pequeñita, como permite las autoridades. Exacto. Nosotros siempre que tenemos reuniones familiares son muy grandes, pero esta vez era muy pequeñita. Pero dará gusto vernos porque llevamos tiempo sin vernos. Efectivamente, sí. Me parece formidable. En Madrid la soledad además es enorme y además en lugares increíbles, en el centro mismo de la ciudad, gente que está ahí en pisos que no pueden ni bajar porque no tiene ascensor, en fin, tú sabes de esto y sí. Yo le quiero agradecer al Padre Ángel siempre las cosas que hace y ese lugar que es un lugar tan de acogida para muchos que están mal, pues no sé, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Un abrazo, Ángel. Hasta luego. Te queremos. Hasta luego. Un gran hombre un gran hombre. Hace unos miércoles, ante estos mismos micrófonos, entrevistaba a la responsable de mensajeros de los voluntarios. Ya sabes, sin ellos esta casa es imposible. Y nos decía que se ha puesto de moda entre estudiantes muy jóvenes de 15 a 20 años hacer voluntariado. Y dice que le llaman los padres a Blanca y le dice, oye, ¿qué ha pasado con mi hijo? Dime, no me asustes. Dice, no, es que está estudiando como nunca lo ha hecho, en casa obediente, ha cambiado por completo. ¿Qué hace que no hacía antes? Voluntariado. Creo que es un símbolo. Tenemos que tomar una decisión en la vida. Parece que el túnel del coronavirus hay una luz al fondo, parece que de verdad tenemos cerca la salud y cuando dentro de unos meses nos sintamos todos seguros y sanos, ¿vamos a seguir estando solos? No depende de nosotros tomar una decisión y decir, mi entorno depende en alguna medida de mí. Ese es el proceso en el que hay que vivir, hay que andar remando en ocasiones en contracorriente, pero ese es el proceso en el que hay. Y cuando hablas de esos chicos, pues eso, lo que yo antes te decía, que hay un movimiento entre chicos jóvenes que a contrapelo de la historia y también de su propia emergencia de situación, están mostrando una sensibilidad grande. También hay gente de todo, también hay ese tipo de gente. Yo digo, mis nietas son estudiantes y estudian muy fuerte, y de repente pues yo me enteré el otro día, no lo sabía, estaban ya haciendo también acciones de... Hay mucha gente que está haciendo cosas, hay que seguir sembrando, hay que confiar, también hay que tener un poquito de confianza. ¿Sabes aquel que decía, hace más ruido un árbol grande que se cae que la hierba que crece? La hierba que crece no hace ruido, pero está creciendo mucha hierba también. Solo vemos los árboles que se desploman, pero se está moviendo mucha gente también en la dirección de la buena dirección. Ahora no se ve, como digo, el crecimiento de la hierba no se ve el estruendo de los árboles que caen. Pero yo creo que sí que hay que seguir ahí, hay que seguir trabajando en esa dirección y los que pueden hacerlo haciéndolo, todos haciendo lo que podamos y predicando la necesidad de hacerlo, ¿no? Claro que sí. Sí, no, por eso es que el que se crea que este es un asunto del que estamos hablando que afecta a un segmento se equivoca. Es que el modelo en el que vivimos está
provocando ese tipo de expulsión, más evidente en unos casos y menos evidente en otros, pero es general. Y por eso decía que tenemos que ser conscientes de que en esa dirección parece estarse moviendo la sociedad, creando cada vez más burbujas de aislamiento, ¿no? Claro, ¿por qué no lo van a acusar los jóvenes? Igual que los viejos, con otros acentos, algunos incluso más agudos y más graves, ¿no? Pero la soledad del desamparo, la soledad del desamparo, la soledad, supongo lo sabéis muchísimo mejor que yo, tiene millones de matices, hay 50 cosas, es un término poliédrico. Con ese mismo término se pueden mencionar situaciones de muy distinto tipo, color y condición, pero la agudísima, terrible, es la del abandonado, ¿no? la del solitario abandonado por completo, ¿no? Y que naturalmente se está necesitando y por fortuna recibiendo también pues muchos gestos de afecto, de ayuda, de colaboración, de vecinos, todos hemos conocido, casos que de repente el vecindario se ha puesto de pie para ayudar a alguna persona así, ¿no? Y es muy, muy duro. O sea, hemos conocido todos estas historias y vosotros muchísimas y yo algunas y son muy fuertes. Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí, Iñaki, una pregunta más sencilla. Con todo este problema de la moción de la pandemia, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre todo lo que tiene que ver con las residencias de mayores. ¿Con la? Las residencias de mayores, el modelo que tenemos para los mayores cuando no pueden estar ya en un domicilio con sus familias. Hombre, si yo tuviera una solución, me encanta saludarte, si yo tuviera una solución para el problema de los mayores y las residencias, pues de luego te aseguro que estaría dedicándome en cuerpo y alma a difundir la noticia. No tengo la solución, pero sí que tenemos que hacer, creo, un examen de sinceridad general en torno al asunto, ¿no? Hay dificultades en la vida ordinaria que hacen que las personas mayores pues tengan que ser recogidas en algún sitio porque nadie puede atenderles. Pero en otros casos también se da esta especie de búsqueda del quitarse de encima el problema, que es un pensamiento muy general en la sociedad, que yo no lo juzgo individualmente porque hay que ser muy descarado para hacerlo. Las decisiones de los seres humanos son muy difíciles y yo las comprendo y no las voy a juzgar, pero sí con carácter panorámico puedo decir que hemos inventado una sociedad en la que decimos: pago mis impuestos, quíteme a mi hijo que tiene un problema, pago mis impuestos, quítele a mi viejo que no me molesta, tengo un problema. O sea, digamos, esa especie de desmarcarse de la tarea forma parte también del pensamiento de fondo de la sociedad. Digo, no lo voy a señalar, no va a señalar a nadie con eso, porque cada cual sabe en qué circunstancias se mueve, pero las residencias muchas veces son los lugares donde estamos vaciando lo que consideramos un escombro social, con carácter general, como muchas veces en la escuela es el lugar donde es el garaje al que mandamos a aparcar a los niños. Es que todo es un juego pequeño de matices, ¿no? Yo no sé qué hay que hacer con las residencias, evidentemente, pues no sé, estoy yo más cerca de estar pendiente de mi propia solución. No sé cuál es la solución, pero sí sé que está muy relacionada con la actitud que tenemos respecto a las personas mayores. La actitud que tenemos respecto a las personas mayores. Si la sociedad las considera material sobrante, los ingleses dicen redundant, material redundante. Si consideramos material sobrante, es inútil cualquier fórmula que pretendas buscar para las residencias. Si la consideras material redundante, si consideras forma parte de la cadena de la vida y le das valor, encontrarás una solución adecuada. Ya darás con la tecla, ya pondrás las residencias, ya tendrán el carácter que tengan que tener, pero ya verás cómo es distinto, si procede de un pensamiento distinto respecto a los mayores. Pero como exista el valor de que un ser no productivo empieza a ser material redundante, entonces ya su material sobrante comienza a ser, como al tiempo es una dificultad objetiva, pues se convierte en una carga y la sociedad busca cómo descargarse de la carga. Y sin que eso, naturalmente, y insisto, quiera decir que no hay todo el amor que acompaña a tantas personas que están en residencia de sus familiares. No digo que no, pero digo que el pensamiento dominante de la sociedad coloca en un lugar de material sobrante al material no productivo. Perdona con lo de material, le he puesto comillas, aunque aquí no se ven. Entonces, si se cambiara el concepto, si tuviéramos nosotros el pensamiento que algunas culturas históricamente tuvieron respecto a las personas mayores, ya se daría con una tecla adecuada.
Mientras eso no se modifique, no se dará con una tecla adecuada. Habrá fórmulas paliativas, unas mejores y otras peores, pero no se dará con la fórmula adecuada. La sociedad no sabe qué hacer con las personas mayores. No sabe qué hacer. Hemos dicho muchas veces que se da más años a la vida que vida a los años y hay, ahora mismo la actual sociedad, pues permite la prolongación de la vida, por fortuna, más años de vida, sin dotarles de contenido y sin estar muy pendiente de qué contenido se le puede dar. Entonces, estás creando inevitablemente una bolsa con la que no sabes qué hacer. Entonces, es todo un problema de pensamiento, es el cambio de valores. Si la sociedad tuviera el criterio que tiene sobre las cosas, que tiene mensajeros para la paz, pues brotarían de manera natural pues otro tipo de estructuras, pero vivimos en esta sociedad. A mí lo que me inquieta es el pensamiento que está en este momento imponiendo en todo el mundo de una forma muy inmisericorde la regla de la competitividad última tal, la jungla de la competitividad, winners and losers, ganadores y perdedores. Hasta hace muy poco tiempo aquí nadie decía ganadores y perdedores. Yo cuando lo veía en las películas americanas, ¿qué quiere decir ganadores y perdedores? Se ha incorporado a nuestra lógica. Entonces, en una lógica de ganadores, perdedores, jungla, competitividad, etcétera, en cuanto empieza a resultar menos aportador un ser humano, pues más se hace así, ¿no? Y luego hay gente formidable que intenta hacer lo mejor que puede las cosas, pero la sociedad en principio se está enfrentando de una forma completamente equivocada, como se está enfrentando de una forma equivocada a la muerte, como se está enfrentando de una manera equivocada a las adversidades de la vida. Las adversidades de la vida se han afrontado históricamente también en comunidad, un poco en comunidad, se está fraccionando la vida comunitaria y por eso hay que construir tejido comunitario. Y se construye tejido comunitario, pues eso, ampliando el número de cómplices en aventuras que tienen este carácter. Y hay que ir andando en esta dirección y luego confiar en que efectivamente a veces la historia nos descubre puntos de luz muy interesantes. Y yo tengo confianza, sinceramente, en que de los jóvenes y adolescentes de hoy, a los que hemos etiquetado muy rápidamente botellón, gamberrismo y balices, eso es una simpleza que no tiene para nada que ver con la realidad. Hay un problema objetivo tremendo y luego hay una gran cantidad de movimiento ahí dentro, mucho movimiento ahí dentro, mucha hierba que está creciendo. Y a lo mejor resulta que en un día hacen así y descubrimos que han dado un pequeño volantazo a las cosas, ¿no? Tengo la impresión de que si Iñaki no se hubiese dedicado a la radio, hubiera fundado Mensajeros de la Paz. No ha sido así, porque curiosamente todos los miembros que necesita la gente que trabajamos para Mensajeros ha sido recorriendo uno por uno todos ellos. Lo voy a dejar en que ha sido un periodista para la paz. Y ahora invito al Padre Ángel a que suba y para hacerte presente unos regalos. Comprenderéis que uno está no solo feliz, sino emocionado de estar aquí. Iñaki por aquí han pasado y están muchos arzobispos, cardenales, han estado aquí, y sacerdotes y también personas sin hogar, y personas como el Padre Domingo, que a pesar de que está malucho viene por aquí, pero para nosotros hoy tenerte aquí entenderás que es una emoción. A veces sobran las palabras y no se nos puede ver la sonrisa, pero sí se nos puede ver la mirada en la que estamos. Y además habéis podido saludar a tu hermano que siempre nos ha querido y ese es un verdadero mensaje de la paz que siempre suele estar con nosotros, ha estado aquí. Queremos hacer tu entrega. Este es un libro, es un homenaje a todos los que han trabajado en la pandemia, los sanitarios, la policía, los barrenderos, los médicos, todos lo hemos hecho. Y después el Banco Solidario, que es un diseño del Papa Francisco, que es no sin hogar durmiendo en el banco, y que lo tiene él allí en el Vaticano, un banco grande,
en el que decimos solo ante Dios, ante mí, nos ponemos de rodillas. Iñaki, pues, gracias, gracias, y te queremos y que seas ese mensaje de la paz que vaya paliando esta soledad, porque tú lo sabes, has paliado mucha soledad a través de la radio. Nosotros dormíamos con la radio debajo de la almohada escuchándote y siguen escuchando. Y hoy nos han escuchado y se habrán emocionado que estás aquí. Algunos creerán que has hecho puro, obispo. Es Iñaki de siempre. Es Iñaki, no necesita ni casi el apellido. Iñaki no hay que incorporar. Muchas gracias, Ángel. Gracias a Mensajeros y gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor y una reafirmación de compromiso. Evidentemente, yo nada de lo que he dicho aquí lo he pensado aquí por primera vez. Pero muchas veces lo difícil es acomodar luego los hechos a los dichos y la vida a las cosas, ¿no? Gracias, Ángel. Mucha suerte y muchas gracias por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo. Y hasta aquí este miércoles de San Antón. Hoy cumplimos 4 meses y hemos terminado con una cumbre. Todos los miércoles en la iglesia de San Antón con Mensajeros de la Paz. Hasta el próximo miércoles. Mucha suerte.